Bendiciones a todos, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todos los pastores, pastoras, líderes en Colombia, en otras naciones del mundo y también las personas que nos ven por Facebook, por YouTube, al entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial. Comenzamos, por favor, con una oración a cargo del pastor Eddie de República Dominicana. Amén, Dios le bendiga. Amén, sí, señora. Amén. El pastor Eddie viene ahora. Vamos a iniciar con una oración presentando al Señor este momento. Amén. Buen Dios, Padre de misericordia, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos da de reunirnos a través, Señor, de estos medios con el propósito de equiparnos, Padre, de entrenarnos, Dios, para poder ser parte de la evangelización a nivel mundial. Permítenos, Señor, más que oidores olvidadizos, ser hacedores de tu palabra. Prepara nuestras vidas y corazones para que tu palabra haya espacio, Señor, en cada uno de nosotros. Mira, el facilitador lo ponemos en tus manos. Úsale como canal de bendición y permítenos, Dios, salir, Dios, con experiencia nueva en esta noche. Todo lo que se va a hacer lo ponemos en tus manos y lo declaramos de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastora Meritzi. Le damos la bienvenida a cada uno de los pastores en Colombia, en otras naciones. La pastora Meritzi es la amada esposa, la afortunada del pastor Eddie de República Dominicana. Bueno, le doy gracias al Señor por todos mis amigos, compañeros de ministerio, amigos pastores, a todos los líderes que se conectan en esta noche. Vamos a dar un poco de contexto de lo que hemos estado trabajando en las últimas clases. Vimos el estándar de un discípulo de Cristo. Vimos que la Biblia es la palabra de Dios. Un discípulo debe tener como estándar de fe la Santa Biblia. Solo escritura es un pilar de la reforma. Mirábamos también que en la página 3 que el estándar de la Biblia es Cristo. Cristo es la figura principal de la Biblia. Cristo es el mensaje núcleo. No podemos dejar un sermón sin Cristo. Debo conectar cada mensaje, cada enseñanza, cada conferencia, cada exposición. Debo conectarla con Cristo, porque Cristo es el mensaje núcleo de toda la escritura. Mirábamos que en el Evangelio de Lucas 24:44, Jesús le dice a sus discípulos, de mí escribieron en la ley de Moisés, de mí se escribió en los profetas y de mí también se escribió en los salmos. Es decir, que en todo el Antiguo Testamento estaba escrito de Cristo. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Cristo. Juan 5:39, Jesús les dijo, escudriñad las escrituras. Y en ese momento, ¿cuáles escrituras estaban? Todo el Antiguo Testamento. Es decir, que los estaba enviando a escudriñar el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Les dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento nos da testimonio de Cristo. Miramos también en las clases anteriores, estamos recordando, dando contexto de lo que hemos visto, cómo Dios dio una promesa de que enviaría al Mesías. Y esta promesa viene a raíz de que Adán y Eva quebrantan el pacto de Dios, es decir, la palabra. La palabra que Dios les dio en Génesis 2:16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 5, aparece el diablo, la serpiente antigua, engaña a Eva y ella finalmente come el fruto, le da a su marido. Y en Génesis 3:6
Eva y Adán cometen pecado. Y ese pecado hasta el día de hoy trajo separación. Entonces, de Génesis 3, versículo 1 al 10, pasan tres cosas que nosotros llamamos el problema fundamental. Número 1, apareció el diablo. Número 2, vino el pecado. Y número 3, ellos quedaron separados de Dios. De Génesis 3, versículo 7 en adelante, la raza humana, Adán y Eva, quedan separados de Dios. ¿Qué hace Dios entonces? Él da una promesa en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer va a venir uno que va a herir a Satanás. Y decíamos que esta es la primera promesa, la primera profecía de que viene el Mesías, de que viene el Cristo. La simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la mujer es el Evangelio. La simiente de la mujer es el león de la tribu de Judá. La simiente de la mujer es Cristo, que va a venir a morir en la cruz por nuestros pecados y va a resucitar al tercer día. Vimos el cumplimiento en los evangelios, el nacimiento de Cristo. Vimos cómo Pedro responde a la pregunta cuando él les dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, por revelación del Padre, dice: tú eres el Cristo. Ahí estaba diciendo: tú no eres lo que está diciendo la multitud no te conoce. La multitud está diciendo que tú eres Juan el Bautista, la multitud está diciendo que tú eres Jeremías, la multitud está diciendo que tú eres Elías, la multitud está diciendo que tú eres alguno de los profetas. Y así pueden haber personas en la congregación que todavía no conozcan que Jesús es el Cristo. Por eso es el discipulado, por eso son los entrenamientos, por eso Dios nos capacita en diferentes espacios, nos lleva a escuelas, a seminarios, a institutos, para que nosotros podamos tener esta iluminación bien clara de que Jesús es el Cristo, del que se profetizó desde Génesis 3:15 en adelante por todo el Antiguo Testamento, el Salvador del mundo. Y vamos a mirar hoy Romanos 8:2. Vamos en la página número 4. Ubíquese, por favor, en la página número 4. Y estamos al final del punto 3. Ya estamos al final del punto 3, que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo es muy importante. Cuando habla el apóstol Pablo que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, cuando habla de la ley del pecado, se está refiriendo a la autoridad o al poder que el pecado tenía sobre nosotros, lo que llamamos esclavitud del pecado, lo que llamamos práctica del pecado. El pecado antes era nuestro amo. El pecado antes del Evangelio, antes de Cristo, nos gobernaba, nos dominaba. Pero tan pronto llega el Evangelio, entonces empieza a operar la ley del Espíritu, la ley del Espíritu Santo. En otras palabras, esto quiere decir la autoridad o el poder del Espíritu Santo, que nos da esa capacidad para resistir al pecado, que nos da esa capacidad, esa fuerza para resistir a la tentación. Hoy, por causa del Evangelio, somos libres de la práctica, somos libres de la esclavitud, del pecado y por lo tanto de la muerte, esa separación que había entre el hombre y Dios. El Evangelio es la solución. Cuando Cristo muere en la cruz, soluciona el problema con el pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, soluciona el problema con la muerte, que es la separación que había entre el hombre y Dios. Ahora vamos a mirar el punto número 4,
que es la visión del discípulo de Cristo. La visión del discípulo de Cristo, evangelización mundial. Allí tenemos un texto que es Mateo, capítulo 24. Ahí tienen en la pantalla la cartilla. Si de pronto alguien no la tiene impresa todavía, ahí lo puede leer. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto es una profecía de Cristo en el Monte de los Olivos acerca de su segunda venida. Cristo nombra en el contexto unas señales antes de que Él regrese. Dice que habrán hambres, dice que habrán terremotos, dice que habrán guerras, dice que se multiplicará la maldad, pero una señal contundente de que Cristo vuelve es que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y ahí sí vendrá el fin. El fin no viene hasta que se predique el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, ¿qué creemos que está haciendo Dios en este tiempo? Está levantando la iglesia con fuerza otra vez. Está levantando los discípulos, los pastores, para que vayamos a hacer la evangelización mundial. Creo que se levanta un movimiento fuerte en este tiempo en Latinoamérica, donde vamos a predicar a Cristo, donde vamos a predicar la muerte de Cristo por nuestros pecados, donde vamos a predicar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que tiene poder para salvar, porque eso es el evangelio, poder para salvar a todo aquel que cree. Entonces aquí empezamos a encontrar la instrucción del Señor en el siguiente pasaje, que es Mateo 28:18 al 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Decíamos que no nos podemos limitar, nosotros debemos estar abiertos a lo que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo nos puede colocar a predicar el Evangelio en la zona donde estamos, a ser discípulos en la zona donde estamos, pero también nos puede llevar más allá, nos puede llevar a la ciudad cercana, nos puede llevar a otras ciudades, nos puede llevar a otros países. Nosotros no podemos limitarnos en nuestra mente. Por eso tenemos la respuesta a la oración, tenemos la guía del Espíritu Santo y hemos estado orando y Dios está conformando y levantando un equipo en Latinoamérica para hacer la evangelización mundial. Mire, Estados Unidos es uno de los países que más ha enviado misioneros. Se dice que aproximadamente unos 50.000 misioneros han enviado a Estados Unidos por todo el mundo. Y ahorita Corea del Sur es el país que está siguiendo a Estados Unidos. Están enviando aproximadamente 30.000 misioneros. Y esos misioneros van por todas las naciones predicando el evangelio, haciendo discípulos, ayudando a las iglesias, ayudando a los pastores, ayudando a los diferentes ministerios para que volvamos al centro de la predicación, para que volvamos a levantarnos con fuerza a predicar el mensaje núcleo de la escritura, que es Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Entonces ahí Mateo 28:18 al 20, ahí tenemos la orden, tenemos que ir, no tenemos que esperar. No dice esperen y hagan discípulos, sino dice vayan, hay que accionar, hay que ir, hay que ejecutar, hay que hacer discípulos. La palabra discípulo en términos modernos es un alumno, un aprendiz, un estudiante. Para que nosotros podamos hacer discípulos, tenemos que tener claro que esa palabra discípulo está conectada con la enseñanza. Debe haber enseñanza en las congregaciones. Nuestras congregaciones no pueden ser lugares de entretenimientos, de shows, de espectáculos, de luces, de muchas cosas, pero no hay evangelio, no hay discipulado, no hay palabra, no hay escritura. No, nos podemos desenfocar fácilmente haciendo muchas actividades. Nos podemos desenfocar fácilmente haciendo muchos eventos y perdiendo el centro, perdiendo el mandamiento de ir y predicar, de ir y hacer discípulos. Nosotros debemos concentrarnos en lo que Cristo nos mandó a hacer. Cuando yo me concentro en lo que Cristo me ha mandado a hacer, cuando voy en la misma dirección con Cristo, predicando el Evangelio
haciendo discípulos, entonces el Señor me da los recursos que necesito como pastor, como evangelista, como líder, como iglesia. El Señor me empieza a dar los recursos, el Señor me empieza a abrir caminos, empieza a abrir puertas, porque Él es el más interesado en que se cumpla este mandamiento. Cristo es el más interesado en que nosotros, la iglesia, vayamos a las naciones, que nosotros empecemos a dar todo lo que hemos estado recibiendo. Entonces la palabra discípulo está conectado con la enseñanza. No puede haber un maestro si no hay discípulos. No puede haber discípulos si no hay un maestro. Tiene que haber alguien que enseñe. Por eso tiene que haber una reforma en la reunión de los domingos. Es necesario que la iglesia, cuando asiste a la congregación, lleven la escritura, lleven un cuaderno, una agenda, donde tomar nota, donde tomar apuntes, porque están en un periodo de entrenamiento, están en un periodo de capacitación. Son alumnos, son estudiantes que están aprendiendo el evangelio, están aprendiendo la escritura, están aprendiendo a conocer a Dios. Y cuando nosotros abrimos la escritura en el púlpito, no es cualquiera el que va a hablar a través de la Biblia, es Dios el que va a hablar. Cada vez que abrimos la escritura y empezamos a enseñar con solo escritura, es Dios el que va a hablar a nuestra vida. Es importante entonces que tomemos nota. Es importante entonces que tomemos apuntes. Lo hacen los discípulos que van a los colegios, lo hacen los discípulos que van a las universidades, lo deben hacer los discípulos que asisten a las congregaciones. Debe haber un sistema de discipulado en nuestras congregaciones, pero un discipulado que no sea complicado, algo que sea sencillo. Jesús discipuló a sus discípulos de una manera sencilla. No se complicó, no usó términos teológicos sofisticados. Jesús hablaba de tal manera que todo el mundo le pudiera entender, los ricos y los pobres, los fariseos y los discípulos, que muchos de ellos venían de la pesca, pero Jesús se hacía entender. Jesús transmitía la enseñanza de tal forma que lo pudieran comprender. Pero lo más bonito de la enseñanza de Jesús es que no era solamente teoría, era práctica. Jesús no se encerró en cuatro paredes a discipular a sus discípulos. Jesús les enseñaba en cualquier escenario, en las montañas, a la orilla del mar, en las casas, en el templo, en las sinagogas, por el camino. Todo espacio que nosotros tengamos debemos aprovecharlo para entrenar a los discípulos. Ahora, mis amados, Cristo nos manda a ser discípulos, pero nuestro mejor modelo para ser discípulos es el mismo Cristo. Si a nosotros no nos sirve el modelo de Cristo, no nos va a servir nada en la tierra. A veces como pastores estamos probando muchas cosas. A veces como pastores estamos probando muchos modelos. Una cartilla aquí, otra cartilla allá, qué tal ministerio viene, qué tal ministerio va a hacer una presentación. Y a veces estamos probando muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, pero el mejor modelo de evangelismo, el mejor modelo de discipulado lo tenemos en Cristo. Si no me sirve el modelo de Cristo en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, no me sirve nada. El mejor ejemplo para ser discípulos está en Jesucristo. El mejor ejemplo para formar discípulos está en Cristo. Cristo iba adelante, sus discípulos iban al lado o atrás. Nosotros debemos empezar a caminar con los discípulos y saber que así como a Cristo lo seguían multitudes y sus discípulos, así en este tiempo también hay multitudes siguiendo a Cristo, pero también hay discípulos. Aún en las congregaciones también hay multitudes y hay discípulos. Yo debo mirar cuáles son los discípulos, cuáles son los que Dios ha preparado. Son esas personas que están dispuestas, son esas personas que siempre están ahí, están con ese corazón de servicio, quieren aprender, quieren que los capacitemos, quieren que los entrenemos, se nota el llamado que tienen. Entonces, así sean dos, los voy a capacitar. Si son tres discípulos que hay en la congregación, los voy a entrenar, los voy a capacitar. Voy a invertir tiempo en ellos, voy a invertir dinero, voy a invertir recursos, voy a invertir todo lo que esté a mi mano para entrenar a los discípulos. Esto hay que volverlo a recuperar. Hay que caminar con los discípulos.
Hay que ir a las casas con los discípulos, que ellos vean cómo predicamos el evangelio, que ellos vean cómo enseñamos, que ellos tengan un modelo vivo en nosotros, que ellos puedan decir, yo veo cómo lo hace el pastor, yo veo cómo lo hace el líder, y ellos aprenden viendo y oyendo, viendo y oyendo, viendo y oyendo. Necesitamos tener esta fuerza nosotros para que se levanten los discípulos. Si recuperamos la voz de Cristo, entonces cuando hablemos, nosotros no nos van a escuchar a nosotros, sino van a escuchar a Cristo. Los discípulos en los evangelios seguían a Cristo. Escucharon la voz de Cristo y le empezaron a seguir inmediatamente y dejaron muchas cosas para seguir a Cristo. Si nosotros tenemos la voz de Cristo, los discípulos de Cristo se van a levantar. Sus ovejas le van a empezar a seguir. Y esto no es difícil. Hay que empezar a cambiar nuestro vocabulario, porque a veces queremos complicar todas las cosas del Señor. Es difícil cuando no tengo la voz del buen pastor. Es difícil cuando vivo yo y no vive Cristo en mí. Pero es fácil cuando puedo decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces el discípulo no está escuchando al pastor Ovidio Arango, el discípulo está escuchando, se le está transmitiendo las enseñanzas de Cristo, está escuchando a Cristo, está mirando la vida de Cristo, está mirando la muerte y la resurrección de Cristo. Le mostramos la salvación, todo lo que hizo Cristo para salvarle. Y vamos a tener discípulos, los discípulos que conocen a Cristo van a tener un corazón agradecido, van a tener un corazón con amor, un corazón que quiere seguir a Cristo. ¿Cómo es este discipulado de Jesús? Cuando Cristo los llama, déjeme compartirle un momento en la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13. Él manda a los discípulos que vayan y hagan discípulos, pero vamos a ver cómo lo hizo él. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Nosotros tenemos que entender que esas personas que están en la congregación y esas personas que vamos a encontrar en el campo son personas que están preparadas por el Señor. Son personas que Él ha llamado. Son personas que van a venir a Él, como dice el texto. Y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dejemos de vernos a nosotros. Hay un problema cuando solamente nos miramos a nosotros y no miramos a Cristo dentro de nosotros. Es Cristo de nosotros llamando a las personas. Es Cristo dentro de nosotros, el Espíritu Santo, haciendo que ellas vengan. ¿Para qué? Dice el verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Yo he encontrado un problema y es que he mirado que hay muchos cristianos que no tienen una relación con Jesús, no conocen a Jesús, no han caminado con Jesús. A veces les estamos diciendo todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que hacer, pero ellos ni siquiera han entendido quién es Jesús, no conocen a Jesús, no tienen una relación con Él. Y el discipulado es que el discípulo pueda estar con Jesús. Él los llamó para que estuviesen con Él. El discipulado que nosotros vamos a enseñar es un discipulado para que ese hombre o esa mujer esté con Jesús, camine con Jesús, vea a Jesús. ¿Cuánto duró el discipulado de Cristo con los discípulos? Aproximadamente 3 años. Ahora vamos a verlo de esta forma porque nos vamos a detener aquí unos minutos. Cristo llama a sus discípulos para que ellos estén con Él. Van a ser 3 años de entrenamiento. Entonces, el lunes, ¿a quién vieron los discípulos? Yo sé que los micrófonos están cerrados, pero piense un momentico y dé la respuesta ahí. El lunes, ¿a quién vieron los discípulos? Y tenemos el primer día de un llamado de 3 años, de un discipulado de 3 años. Vamos a ver si nosotros los pastores estamos enseñando de tal forma que el discípulo pueda ver a Cristo todos los días. Entonces, el lunes
Solo Cristo. El martes, ¿a quién vieron todo el día? En la mañana. ¿A quién vieron en la tarde? ¿A quién vieron en la noche? El miércoles, ¿con quién caminaron el miércoles? ¿Qué ciudades recorrieron? ¿Qué aldeas recorrieron el jueves? El viernes, el sábado. ¿Con quién estuvieron todo el día? ¿Con quién desayunaban? ¿Con quién almorzaban? ¿Con quién cenaban? El sábado, el domingo. Tenemos la primera semana de 3 años. Viene la segunda semana, lo mismo. ¿A quién vieron todo el día el lunes? El martes. Tenemos la segunda semana. La tercera semana, todo el día con Cristo, solo Cristo. Viendo la sanidad de Cristo, los milagros de Cristo, el poder de Cristo. Un mes, todo el mes viendo a Cristo. Vea lo que es el discipulado. El discipulado es que nosotros podamos mostrarle a los discípulos a Cristo por toda la Biblia. Llevar a los discípulos a tener una comunión, una relación con Jesucristo. Segundo mes, solo Cristo. Primer semestre, solo Cristo. Un año, solo Cristo. Y ahí estaban los discípulos para todo lado con Cristo. Si Cristo iba a Jerusalén, ellos iban a Jerusalén. Si Cristo iba a Capernaum, ellos iban a Capernaum. Si Cristo iba a Jericó, ellos iban camino a Jericó. Ahí tenían un modelo vivo. Eso es lo que necesitan. Nosotros en la iglesia de hoy en día necesitamos que se levanten modelos vivos. Los discípulos quieren ver modelos vivos de evangelismo. Quieren ver modelos vivos de discipulado. Pastores que hagamos lo mismo que hizo Cristo con sus discípulos durante 3 años. Que les invirtamos tiempo, que les dediquemos tiempo, que vayamos con ellos a las casas, que vayamos con ellos a las calles, que vayamos con ellos a hacer viajes misioneros. Entonces, si ellos ven ese modelo en nosotros, si ese modelo que nosotros tenemos es el de Cristo, es un método infalible. El método que Cristo utilizó para entrenar a sus discípulos es un método que nos sirve hoy para nosotros, es el mejor modelo y no falla. El método de Cristo no falla. Ese es el que necesitamos. Primer año de entrenamiento solo viendo a Cristo. Segundo año de entrenamiento, otra vez, solo Cristo en la mañana. En la tarde solo Cristo, en la noche solo Cristo. Tercer año de entrenamiento con los discípulos. La pregunta es, ¿será que las personas que nosotros estamos entrenando hoy están viendo a Cristo todo el día? ¿Será que lo tienen así de marcado? ¿Será que lo tienen así de presente? ¿Están caminando con Él? ¿Tienen una relación fuerte con Él? 3 años viendo solo a Cristo. ¿Cuándo Cristo empezó a hablarles del Espíritu Santo? Al final de los 3 años. Casi al final de los 3 años empezó a hablarles de que venía el Espíritu Santo, de que venía el Consolador. Pero fueron 3 años viendo a Cristo por todo lado. Ese modelo es el que necesitamos recuperar hoy en día nosotros. Caminar con Jesús, guiar a los discípulos a Cristo, que vean a Cristo por toda la Biblia, que se enamoren más de Cristo, que amen más a Cristo, porque a veces estamos diciéndole todo lo que deben hacer, pero no lo conocen, no han caminado con Él. Nos saltamos procesos y nos saltamos etapas. Hay que dejar que el discípulo primero tenga intimidad con Jesús, que tenga comunión con Él. Un discípulo que lo guiamos a Cristo es un discípulo que se levanta con fuerza. Si les enseñamos quién es Cristo, van a escuchar la voz de Cristo y lo van a seguir. Es fácil. Es que Cristo sea el que gobierne nuestra vida y que Cristo siga haciendo a través de nosotros lo que hizo en los evangelios. Voy a repetir eso. Es que Cristo haga hoy dentro de nosotros lo mismo que hizo en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, porque es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí y Él opera hoy a través del Espíritu Santo. Porque un discípulo mientras escucha a Ovidio Arango es difícil que se levante, pero si empiezan a escuchar a Cristo, ahí todo es totalmente diferente. Hay unos textos que no están en la cartilla,
pero es bueno que usted los tenga ahí presentes. Mateo 4:23. Mire este texto. Jesús no mandó a hacer a sus discípulos nada que él no hubiese hecho. Si hubo alguien que fue ejemplo para los discípulos, ese fue Jesús. Anote por favor ese versículo ahí. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué recorrió Jesús? Toda Galilea. Jesús era evangelista. Jesús era pastor. Juan 10 nos dice que él es el buen pastor. Jesús era profeta también. En el libro de Hebreos dice que él es el apóstol. En Hebreos dice que él es el apóstol, es decir, el enviado del Padre a la tierra. Cristo fue misionero. Cristo fue enviado como misionero, comisionado del cielo a la tierra y vino y entrenó discípulos y plantó una iglesia en la tierra. ¿Queremos un modelo de misionero? Aquí tenemos a Cristo. ¿Queremos un modelo de evangelista? Aquí tenemos a Cristo. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Mire, Cristo en esos 3 años, hermano, hizo lo que tal vez muchos no han hecho en 10 años, o en 20 años, o en 30 años. Debemos estar enfocados en lo que Cristo nos mandó a hacer. Cuando yo no estoy enfocado en lo que Cristo me mandó a hacer, estoy concentrado y estoy haciendo muchas cosas. Y puedo estar haciendo muchas cosas y a la vez no estar haciendo la voluntad de Cristo. No estar haciendo lo que Él me manda a hacer. Entonces ahí es cuando se empiezan a cerrar las llaves. Dejan de venir los recursos. Porque Él va a dar todos los recursos y va a abrir las puertas cuando estamos alineados, cuando estamos siguiendo su instrucción, cuando vamos en la misma dirección con Él. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el mejor modelo que usted y yo tenemos para hacer discípulos hoy. Cristo es el mejor modelo que usted y yo tenemos para predicar el evangelio. Y todo esto lo que hacía recorriendo Galilea, enseñando en las sinagogas, todo esto lo hacía acompañado con sus discípulos. Es necesario que empecemos a orar a Dios y identifiquemos esos discípulos, esos hombres y esas mujeres que ya Dios ha puesto en nuestro camino y empecémoslos a capacitar, empecémoslos a entrenar, démosles un material que para ellos sea fácil, que cuando ellos lo reciban también se lo puedan transmitir a otras personas. Ahora mire lo que dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades. ¿Cuántas ciudades? Dice que todas las ciudades. Mire, tremendo evangelista que era el Señor. Y todavía lo es, porque es que el evangelismo no es lo que yo hago, es lo que Él hace a través mío. Evangelismo es lo que hace Jesús a través de nosotros. Esto no se trata de mí, se trata de lo que Él sigue haciendo en este tiempo, pero ahora lo hace a través de nosotros y por medio de su Espíritu Santo. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 11:5, mire todo lo que hacía Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y a quiénes les anunciaba el evangelio? Dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mire, si había alguien que tenía fuerza para anunciar el evangelio era Cristo. Si había alguien que tenía fuerza para ser discípulos, es
Ese era Cristo. Y hoy es Cristo a través de nosotros. Esto es lo que necesitamos. Volver al modelo de Jesús. Ahí está el mejor modelo en Mateo. Ahí está el mejor modelo en Marcos. Ahí está el mejor modelo en Lucas. Ahí está el mejor modelo en Juan. Vamos a tener un ministerio más descansado, vamos a disfrutar más el evangelismo y vamos a disfrutar más el discipulado cuando entendemos que es Cristo a través de nosotros haciendo la obra. Es Cristo el que tiene todo preparado en el campo. Hay personas, hay familias completas que Él ya tiene preparadas en el campo. Así como estaba preparado Cornelio en Hechos capítulo 10 y toda su familia, así como estaba preparada la mujer samaritana, así como estaban preparados los discípulos cuando Él los llamó, así como estaban preparados para ese llamado muchos hombres y mujeres, Lidia en Hechos 16, así como estaba preparado el eunuco etíope. Vemos muchos ejemplos en los evangelios y en el libro de los Hechos de personas que estaban listas en el campo, personas que estaban preparadas para recibir el evangelio, para recibir a Cristo. En Hechos 16 dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a ciertos lugares. ¿Y Dios a dónde lo llevó? Lo llevó a Macedonia. Vemos el Espíritu Santo guiando la evangelización mundial en el libro de los Hechos. Todo esto que mandó el Señor de ir a ser discípulos, de ir y predicar el evangelio, todo esto era guiado por el Espíritu Santo. Ahora vemos a Marcos 16, 15, 20, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelismo no es difícil, el evangelismo es fácil. ¿Sabe por qué es fácil el evangelismo? Le voy a mostrar por qué es fácil el evangelismo según el mismo Cristo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a ir hasta el versículo 27. ¿Por qué es fácil el evangelismo? Mire lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso tenemos que recuperar la voz de Cristo, porque cuando salgo a hacer evangelismo, cuando salgo a predicar el evangelio, no me van a escuchar a mí. Las ovejas van a escuchar a Cristo. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? Porque usted y yo escuchamos la voz de Cristo. Cuando estábamos en el mundo perdidos, sin Cristo, sin esperanza, alguien nos predicó el evangelio. Y cuando alguien nos predicó el evangelio era Cristo, hablando a nuestro espíritu. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es mi texto preferido para salir a evangelizar. Con este texto yo salgo confiado, yo salgo tranquilo, yo voy descansado, yo no me cargo cuando voy a compartir el evangelio. Sé que Dios tiene personas preparadas, sé que Dios tiene tiempos establecidos para cada persona. Sé que sus ovejas cuando escuchen el evangelio van a oír su voz y dice que le van a empezar a seguir. Por eso el evangelismo es fácil, porque predico el evangelio, el que es oveja oye su voz y empieza a seguirle. ¿Y Cristo a quién le llamó ovejas en este contexto? A los que creían en él. A los que creían en él, Cristo dijo, estas son mis ovejas. A los que no creían en él, Cristo dijo, no son de mis ovejas. Vamos a comprobarlo. ¿Por qué es tan fácil el evangelismo? Verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo,
dínoslo abiertamente. Eso es lo que preguntaban los judíos. Estaban turbados y le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y qué pasó? Verso 25. Jesús le respondió, os lo he dicho. Cristo ya les había dicho, Jesús ya les había dicho que él era el Cristo. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice, os lo he dicho y no creéis. Habían judíos que por más que Jesús les hubiera dicho que él era el Cristo, no creían. Y a esos judíos que no creyeron que Jesús era el Cristo, mire lo que les dice en el verso 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Por más que Cristo le había dicho a algunos judíos, por más que Jesús les había dicho que él era el Cristo, muchos judíos no creyeron en él. Pero hubieron judíos que sí creyeron en él. Por eso dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A los que creen que Jesús es el Cristo, él los llama ovejas. A los que no creen que Jesús es el Cristo, él dice, no son de mis ovejas. Por eso el evangelismo es fácil. El evangelismo es muy fácil. Es como el Señor diciendo, sal y predica el evangelio. Mis ovejas van a creer en mí y mis ovejas me van a empezar a seguir. Así de fácil es el evangelismo. Mis ovejas, cuando escuchen mi voz, van a creer en mí y me van a empezar a seguir. Cuando no entendemos esto, claro, vemos el evangelismo difícil, vemos el evangelismo complicado. El que cree en Cristo lo llama oveja. El que no cree en Cristo dice, no son de mis ovejas. Pero la oveja reconoce la voz de Jesús. La oveja reconoce la voz del buen pastor. ¿Qué más dice en la cartilla? Vamos cerrando. Lucas 24:47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo iban a recibir poder los discípulos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted sí sabía que hay un problema bien grave cuando hablo más y me convierto en testigo del Espíritu Santo más que de Cristo? Ahí hay una teología que no hemos entendido cuando yo hablo más del Espíritu Santo que de Cristo. Porque Jesús dice que el poder que van a recibir los discípulos, ese poder lo van a recibir cuando venga el Espíritu Santo, pero ¿para qué van a recibir ese poder? Dice Jesús, y me seréis testigos. Y los discípulos en Hechos capítulo 2 reciben el Espíritu Santo y se convierten en testigos poderosos de Cristo. Nadie los podía callar, ni la cárcel, ni la tortura, ni la persecución, nada, ni la persecución de los judíos, ni la persecución de los romanos, nadie podía callar a los discípulos de Cristo porque tenían el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es para ser testigos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Cristo. Y ahí empezamos a ver en todo el libro de los Hechos. Esa es la clase que próximamente viene. Cómo los discípulos con el poder del Espíritu Santo empezaron a hablar de la muerte de Cristo. Empezaron a ser testigos de la muerte, empezaron a ser testigos de la resurrección de Cristo y empezaron a predicar por todo lugar que Jesús no era cualquiera, que Jesús era el Cristo. Ese es el mensaje núcleo en toda la Biblia y es el mensaje núcleo en el libro de los Hechos. La predicación centrada en Cristo con el poder del Espíritu Santo.
Entonces, cuando vamos en la misma dirección con el Padre, cuando vamos en la misma dirección con el Hijo y cuando vamos en la misma dirección con el Espíritu Santo, Dios apareja todo lo que tenga que aparejar para que hagamos la gran comisión. En Mateo 28, cuando dijo, vayan y hagan discípulos, dice en el último versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Cristo les enseñó 3 años y les dice ahora al final a sus discípulos, enseñen todas las cosas que yo les he mandado. ¿Durante cuánto tiempo? Todo lo que yo les enseñé en 3 años, vayan y enséñenselo a los discípulos, no cambien nada. Va a venir el Espíritu Santo los va a guiar, les va a dar poder, pero no cambien nada. Enseñen todo lo que yo les enseñé en 3 años. El Espíritu Santo les va a recordar, dijo Jesús en Juan, todo lo que yo les he, todo lo que yo les he dicho. Entonces, mis amados, cuando Dios nos empieza a alinear por medio de la palabra, se van a empezar a levantar los discípulos, se van a empezar a levantar las obras en el campo, se va a empezar a levantar el evangelismo. Cuando la iglesia, los discípulos empiezan a ver a Cristo por todo lado, vuelve el primer amor, empiezan a amar más a Jesús, quieren predicar de Jesús, quieren hablar de la salvación de Jesús. Por eso es importante que miremos la Biblia en su orden cronológico como está establecido. Cristo llama a los discípulos, los entrena durante 3 años. Antes de ascender a los cielos les manda a predicar el evangelio, a ser discípulos, pero les dice que esto lo van a hacer con el poder del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le gusta que la iglesia hable de Cristo. Cada vez que hablo de Cristo, entonces ahí hay salvación y vida eterna. Oramos, Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias porque creemos que tú vas a levantar los discípulos de los últimos tiempos, Señor. Esos discípulos que vamos a ir a predicar el evangelio y esos discípulos que vamos a ir a ser otros discípulos. Tenemos el mejor modelo para discipular y para predicar el evangelio, que es Cristo. Te pedimos que nos guíes con tu precioso Espíritu Santo. Gracias por enviar al Espíritu Santo, Padre, para que ahora también nosotros nos convirtamos en esos testigos que van a hablar de la muerte, de la resurrección de Cristo, de que Él es el único camino al cielo, al Padre, a la salvación, de que no hay otro camino y que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, les dejo para que hagamos los grupos pequeños y compartamos nuestro foro.